que es cuando los costos son mejores. Ujú. Fíjate que el lavado de activos se soluciona con una sola palabra, es no. ¿Sí? Si usted le dice no a la persona, alguien le dice, oye, me llevas este maletín a Estados Unidos y se lo entregas a un primo y no sé qué, y alguien dice, ah, listo, porque le da pena decir que no. Si la persona dice, no, es que yo no sé qué hay en el maletín, no lo va a llevar, no hay operación. Si los bancos antes de que la persona diga, oye, mira, quiero hacer un negocio de remesas y una plata, dice, no. Entonces es cuando decir no, aprender a decir no de manera oportuna. Es así de simple, pero por eso tienes que entender que una cosa es el riesgo y otra las causas. Y tienes que buscar cuál es la causa raíz, qué es lo que permite que tu entidad sea vista como atractiva para los lavadores. De acá, ¿cuál podría ser una causa, digamos, en Guatemala, digamos, o no hay diferencia con... No, sí hay varias causas y una de las causas es la informalidad. Sí, pues. Nuestros países, al ser informales, fíjate que a ti te llega un amigo que no sabes muy bien qué hace, tú no estás pensando que es un capo, tú dices, ah, ese está en un negocio medio informal, ese sí está dedicado a una cosa, pero que no es tan grave. Entonces, claro, creemos muchas veces que cuando las personas no nos justifican un negocio o nos dicen mentiras, empezamos a decir, no, no es nada grave. Si lográramos acabar con la informalidad y todos tuviéramos los negocios limpios, claros, los buenos y los malos se distinguen muy fácilmente. Y eso es bien interesante porque Guatemala, digamos, tiene más del 70% de la informalidad activa. Sí. Y digamos que casi siempre lo que han dicho expertos y todo es de que la consecuencia de la informalidad es la burocracia que hay detrás de todas las cuestiones fiscales, de trámites y todo. Entonces, es más fácil para una persona ser informal que ser formal y estar fiscalizado por la entidad tributaria. Pero, digamos, por un lado se piensa, digamos, de que las personas que no tienen oportunidad o que no saben cómo integrarse al sistema y que el sistema los empuja, pues tienen esta desventaja al final de cuentas siendo informales. Pero existe ese riesgo de que hay algunos vivos, diríamos acá en Guatemala, que se aprovechan de esa informalidad para ejercer de forma anómala sus negocios, o sea, mantener esos ingresos, ¿va? Entonces, al final de cuentas, esto termina siendo en efectivo y no podrían ingresar al sistema bancario, porque eso sí, digamos, hay que aplaudirle a la Intendencia de Verificación Especial y a la Superintendencia de Bancos. Son muy rígidos en cuanto a permitir el ingreso de cierta cantidad de dinero en las cuentas bancarias, ¿va? Incluso hemos visto casos de personas que presentan denuncias y tienen, pues, que no tienen el respaldo financiero para justificar la adquisición de ciertos bienes. Entonces, todo eso está bien regulado. Ahora, todo esto funciona como siempre de la informalidad en efectivo también. ¿Hay alguna, aparte, digamos, de atacar la informalidad para evitarla, digamos, hay alguna otra estrategia, digamos, que se podría implementar para ir reduciendo este riesgo? Pues mira, la tecnología nos va a obligar a abrir las puertas a nuevas formas de hacer negocios. Porque fíjate que hoy en día tú tienes una tarjeta que te permite pagar por internet. Sí. En las Bahamas o en África, tú no sabes con quién estás haciendo negocios. La burocracia, los países o se vuelven eficientes o la gente va a hacer negocios en otros países. Entonces la tecnología nos va a llevar a cada vez cerrar la brecha entre la formalidad y la informalidad. Y ojalá eso permita que no suceda lo que yo he visto. Yo llevo muchos años viendo operaciones de lavado de activos y de financiación del terrorismo y sabes que siempre hay tres personajes. A ver. El malo, el bobo y el vivo. Y el vivo. Y el vivo. Lo que tú decías. Sí. Entonces, tenemos al malo. Ese va a hacer lo que sea porque el dinero entre a la economía. Él no comete el crimen por cometerlo. Él quiere su dinero. Entonces, si le cierran las puertas a los sectores formales, ¿a dónde se va a ir? A los menos vigilados. Entonces, exacto, el malo, él busca su dinero. Tenemos el vivo, que es ese que está en la mitad, ¿sí? el que le ayuda al malo sin darse cuenta. Ese es el que le dicen, oye, guárdame ese paquete, te doy una plata y no preguntes, no pregunta. Ese quiere sacar un beneficio. Pero a mí me preocupa sobre todo es el bobo, ¿sabes?
porque ese es el que ni siquiera pregunta, el que no sabe que está haciendo mal las cosas. El que no sabe decir no. El que no sabe decir no, el que le ponen a firmar, llega el jefe y le dice, oye, fírmame este papel y la contabilidad, y lo hace. Entonces, yo creo que estos espacios como el tuyo, el malo no le interesa, no le vamos a cambiar el corazón. Pero al bueno tenemos que decirle que no sea bobo, ¿sí? Que no sea bobo, que pregunte, ¿y ese negocio de dónde sale? ¿Quién es eso? Porque es que el problema no son las empresas, fíjate que en las familias puede haber problemas por esto. La gente se puede quedar sin trabajo, sí. La gente puede terminar con problemas jurídicos. Imagínate comprar tú una vivienda y meter todo el dinero de tu vida más lo que no tienes y que esa vivienda después te la quiten las autoridades. Imagínate tú recibir unos giros del extranjero y quedar en una lista internacional. Entonces sí es muy, muy importante que le mandemos el mensaje sobre todo al bueno, que no sea bobo. Que no sea bobo. Acá hemos conocido casos de personas que fingen ser familiares del extranjero y sobre todo empiezan a hacer llamadas aleatorias para ver quién cae y cachan a una persona mayor, una señora que está distraída. Tía, ¿cómo está? Te habla tu sobrino. Ay, sí, mijo, ¿cómo estás? Ya, cayó. Entonces, mire, le voy a mandar una plata que me sobró, ahí se la voy a pedir después. Entonces, todos hemos tenido aquí en Guatemala por lo menos un conocido, un familiar que ha caído. Y digamos, en mi caso personalmente, cuando a mí me notificaron de un familiar que hizo eso, inmediatamente le dije, llama al banco, decirle que es una estafa, que no reconoces ese dinero y denunciarlo y cerrar tu cuenta. O sea, no hay de otra. Entonces, ¿por qué? Porque eso le va a permitir a la entidad financiera y a la superintendencia, a las autoridades, dar un rastro a ese depósito. Lamentablemente, pues, esta persona pues queda en una lista y queda manchado su récord, incluso crediticio. Entonces, ese riesgo, eso se ha manifestado mucho acá, digamos, de que no recibas plata de personas extranjeras o si no conoces el origen, no recibas dinero en tu cuenta, ¿va? Porque no puede ser solo de lavado de dinero del extranjero, sino que también de acá, de producto de extorsiones, de pandillas y todo eso. Entonces, es bien interesante eso, lo de los espacios que mencionas, porque sí, o sea, al final de cuentas, todos estos casos son bien cercanos, ¿va? Y mira que se une, el fraude y el lavado se unen. Sí. Los mecanismos son los mismos. Cuando una persona le entrega un documento falso a una entidad, no sabemos si es para robar, para lavar, para hacer un acto terrorista. Entonces fíjate que estamos hablando de ir a la causa. Y la causa es decir no al principio, no después, es que no es grave porque era fraude, no era lavado, no, es al principio, no documentos falsos, no hacer negocios que uno no entienda, no prestar su nombre, el nombre es muy delicado, no prestar documentos, y sobre todo lo que yo creo que es más difícil y el mensaje que tenemos que mandar es un músculo que hay que utilizar, un grupo de músculos que es levantar la mano. Hay un momento en que tú tienes que decirle a tu jefe, eso que me están pidiendo no es legal. O decir en tu casa, oye, eso que te está diciendo tu jefe, no lo hagas. Levantar la mano, levantar la mano. Algún día tenemos que inclusive tomar decisiones muy difíciles, de ir a las autoridades, de hablar, decir algo, pero es que en un momento lo único que sirve, si no dijiste no, ya es muy tarde, es muy difícil, pero es levantar la mano. Imagínate tener que llamar a los Estados Unidos y decir, yo estoy ahí en la prensa, pero mira, lo hice por error, no lo hice de malo. Creo que es una llamada difícil que no queremos hacer ninguno. Sí, durante mucho tiempo, no hay problema. Lo hizo de aposta, lo hizo de aposta. Él ya estuvo. Lo hizo de aposta. Sí, él ya estuvo. ya se acostumbró al espacio. Le comentaba yo hace muchos años cuando yo trabajé para una entidad bancaria, mi primer trabajo, y llegó un momento en el que llegó una señora con una bolsa plástica con fajos de billetes. Para ese entonces ya existía una limitación de la IVE. Fuimos a un curso, nos explicaron, hasta nos metieron a miedo de que hasta nosotros como receptores del banco podíamos estar implicados por recibir el dinero. Y llegó con mi compañera
Y empezó a sacar los fajos y empezó a platicarle y a platicarle. Y mi compañera sí que me empezó a contar y yo y me levanté y fui con mi jefe. Yo así, tenemos que hacer algo. Mira la cámara. ¿Y qué le pasa a esta mujer, va? Entonces, la atendí. Mire, señora, por favor, venga por acá, yo la voy a atender, va. Entonces ya metieron el dinero atrás en la bolsa y ahí dije, no puede depositar eso, ¿va? Si no tiene un documento o algo para que respaldarlo, no se puede, ¿va? Trae el acta de, no, es que es dinero de mi hijo, que no sé qué. No, lléveselo o vamos a llamar a la policía. Se fue toda enojada la señora, era vecina y nos empezó a maldecir y todo, ¿va? Porque no, que ustedes son unas malas personas, que es dinero bien habido, que ustedes no sé qué. Pero nos salvamos. O sea, al final de cuentas porque era una agencia pequeña en una comunidad chiquita donde todos se conocían, todo el mundo llegaba y habíamos entendido que se estaban aprovechando justamente de que ella era muy conocida en el área y que probablemente nosotros le íbamos a permitir el ingreso. Entonces, eso fue hace ya casi 20 años. Entonces, los riesgos siguen igual en la actualidad o quizá peor, o sea, al final ahora hacen transferencias, ahora hacen de otra forma, entonces el riesgo, digamos, de esto sigue latente y pareciera que va a empeorar, o sea, cada vez, como usted menciona, se va sofisticando, o sea, le van cerrando las puertas y esto va encontrando la forma también de ir burlando el sistema, ¿va? Al final de cuentas, o sea, ¿realmente cree que esto será de parar en algún momento o esto no va a acabar nunca? Pues mira, la promesa que tenemos es la tecnología. En este momento la tecnología le está ayudando a los criminales. A esa señora ya no la contactan, porque ellos con el celular pueden hacer transferencias, pueden pasarlo. Ahora le mandan correos a 2.000 personas y 2.000 personas, una dice que sí, ya con eso lo logran. Entonces, en este momento la tecnología les está ayudando a ellos. Los criptoactivos, la hackeada de información, el deepfake. Ahora pueden hacer una cara tuya. Mucho. La próxima entrevista posiblemente no venga yo, sino entrevistas a la inteligencia artificial con mi cara. Entonces fíjate que la tecnología está ayudando a que ellos en este momento puedan lavar más fácil. Pero también los oficiales de cumplimiento ya empiezan a tener tecnología y ahí es la promesa, que gracias a la tecnología, a la computación cuántica, a la inteligencia artificial, se pueda controlar mejor. Entonces en este momento creo que vamos perdiendo 1-0, vamos a empatar próximo y vamos a ganar a largo plazo, pero para eso necesitamos la ley. Sí, claro. Y ahora bien, con lo que menciona de los criptoactivos, en realidad son riesgosos porque siempre, digamos, están los defensores de las criptomonedas y todo que señalan de que hay mecanismos de seguridad y todo, pero sí tienen riesgo de lavado de dinero. Pues mira, se llaman criptoactivos, ¿sí? Antes los llamaban criptomonedas. Y nos demoramos un tiempo en darnos cuenta que no eran monedas, porque la moneda es de un banco central, ¿sí? Tiene respaldo. Pero a mucha gente le dijeron que eso era una moneda y engañaron a mucha gente. Ahora estamos en una siguiente etapa que llamamos que es criptoactivos. Y activos hay de todo. ¿Tú invertirías mañana en un Picasso? Pues no sé, ¿sí? Depende del precio, tal. Lo mismo. ¿Tú en un criptoactivo invertirías? Depende del precio, la seguridad. Entonces, hay que ser experto. Es un mercado no para que la gente empiece a jugar, es un mercado para expertos, para niños grandes que puedan aguantar el golpe. Pero el problema es que cada vez salen nuevos. Entonces, claro, ya hay mecanismos de seguridad en los establecidos, en Bitcoin, en algunos, pero mientras estamos hablando, en Dubái hay unos jóvenes sacando uno nuevo, que tal vez no sabemos cuál es el riesgo. Entonces, hay que estar muy ilustrado en eso. Yo te diría que la mayoría son confiables, dependiendo del país donde esté, todo eso. El riesgo es de que pierdas tu dinero, pero el riesgo lavado cada vez es menor. Pero siempre hay un porcentaje, no sé, el 20, el 30%, que no tienen controles, que ni siquiera no sabemos el nombre, y ahí es donde se puede lavar. Ok. Y ya para ir concluyendo esta entrevista, que si no vamos a pasar horas, está interesante la plática. Porque además eres experto del lado bueno y el lado malo, mucho. Conoces todo lo que sucede. Tenemos ahí calle. Exactamente. Hemos tenido barrio. Va. El problema acá, ahora, la ley, va. O sea, ya lo hemos abordado en otras entrevistas, lo hemos abordado 1000 veces en cientos de notas, es nuestra portada, nuestro periódico hoy.
y parece que todavía no es suficiente, pero hay que seguir hablando del riesgo de no aprobar esta ley. O sea, desde su perspectiva, desde el extranjero, ¿cómo percibe, digamos, el daño que podría recibir el país si esto no se concreta? Yo no creo que tus entrevistados y yo podamos decir algo diferente. Yo lo que siento es que una sociedad que no muestra un mensaje tan claro de la diferencia entre el dinero limpio y el dinero sucio está condenada a sufrir esas consecuencias. Pero mira, no pienses en Gafi y en la evaluación y eso, porque yo creo que eso no es lo importante. Lo importante es que hoy en día hay personas que están diciendo no y están arriesgando su vida. Y no les vamos a decir a ellos que hay una ley que los respalda. No les vamos a decir a ellos que toda la sociedad está de acuerdo en eso. ¿Cuántas personas en este momento prefieren hacer los negocios lícitos? Entonces, yo creo que la ley es importante para efectos de afuera y hay unas consecuencias. Pero a mí me parece más importante el mensaje hacia adentro. Y el mensaje hacia adentro es: toda la sociedad está en contra del dinero sucio. Y por eso la ley no va a cambiar mucho. Muchos de los bancos ya están haciendo los controles. Pero es un mensaje muy poderoso hacia adentro. Y segundo, yo creo que hay un pequeño porcentaje de las empresas que trata de hacer las cosas por cumplir, hacer lo mínimo posible. Si les subimos con la ley un poquito más, pues vamos a estar más controlados. Entonces yo creo que para la mayoría no va a cambiar mucho, pero yo sé que hay algunos que hacen lo mínimo posible y a esos es importante subirle la barra. Entonces vale la pena mandar el mensaje y además decirles que después de la ley van a tener que sacar los reglamentos, los manuales, poner el software, implementar todo esto. Entonces no pierdan tiempo, ya hay que sacar esa ley y sacarla pronto. Ok, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Alberto, por tu tiempo. Un gusto. Y un gustazo conocerlo. Espero volver por acá. Claro, y nosotros lo vamos a entrevistar. Amigos de Soy 502 y de Economía Hoy, muchísimas gracias por estar en sintonía. Todavía tenemos un par de entrevistas más. Estén pendientes de nuestra programación. Soy Alexis Batres, Soy 502.